Hola, profe, mi nombre es José Daniel Ospina. Mi grupo está conformado por Juan Manuel Hernández y Melanie Rivera. Vamos a explicarle un poco cómo funciona el proceso de la planta de tratamiento de agua potable Ival. Bueno, el primer paso, el más importante, es de dónde se toma el agua. En este caso, el agua de la planta de tratamiento Ival se toma del caudal. Básicamente captamos el agua del río Conveima, la quebrada Boquerón, la quebrada Cay y la quebrada. Bueno, el caudal que se toma en total de captación, el caudal que se toma de captación es de 1500 litros sobre segundo, básicamente, y cuando es temporada de lluvia se toman 2800 litros sobre segundo. Manejamos un pH neutro de 8.0 y 8.3. Son las referencias que tiene la planta. También se maneja un nivel de turbidez del agua de 1000 partículas cúbicas de turbidez. El paso a seguir o el proceso a seguir en nuestro proceso de tratamiento del agua es la alberca de llegada. Después de que se toma o se capta el agua de nuestras fuentes, pasa por una alberca, y ahí es donde se toma su turbidez y su pH. Se habla como pH de agua cruda y turbidez del agua cruda. Luego de que llega a la alberca, en esta alberca tenemos dos tubos. Un tubo que es por donde sale el agua que vamos a tomar para tratarla, o sea, para contenerla. Se maneja un tubo de 27 y 24 pulgadas aproximadamente, y hay otro tubo más pequeño de PVC que es donde se aplica el coagulante. Ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a seguir con el siguiente paso. El siguiente paso es el desenredador. ¿Qué es el desenredador? El desenredador es un artefacto que trabaja con gravedad y lo que hace es dejar las partículas más grandes de suciedad en el fondo, ya sea arena, grava, demás. Luego ahí sí vamos al proceso de coagulación, que es donde se aplica el coagulante. En nuestro caso el coagulante que usamos es el coagulante Makenflow y se aplica una dosis de referencia de 22 ppm. Listo, profe. Básicamente vamos a explicar estas líneas acá que conectan, qué es lo que significan en el diagrama de flujo. Lo que significa esta línea que conecta acá es que el agua que tomamos de nuestro caudal la tenemos que pasar a nuestro laboratorio para analizar sus parámetros de turbidez y de pH. Acá tenemos un cuadro que es el que nos dice caudal y turbidez, que viene de acá, se conecta acá. Esto es para especificar y que se entienda mejor qué es lo que se está tomando. Y acá básicamente lo que estamos diciendo es que este es el laboratorio donde se hacen las muestras para verificar que se cumplan con todos los requerimientos. Este es el cuadro del desenredador. Lo que se hace es lo mismo. Se toma, se desenreda, el agua se le saca toda su suciedad y se hace un análisis en una muestra. Estas son las compuertas, se abren, se toma una muestra y se lleva al laboratorio nuevamente para analizar que todo esté de acuerdo con los parámetros que requiere nuestra agua. El siguiente proceso, pues ya lo explicamos, es el proceso de coagulación, donde se aplica el coagulante, todo el proceso, y vamos ahora con el proceso de floculación. El proceso de floculación es unas partículas se van. Bueno, listo. Ahora vamos a explicar el proceso de floculación, que es el proceso que sigue después. Perdón, vamos a explicar el proceso de coagulación, el proceso que sigue después de la floculación. ¿Qué es el proceso de floculación? El proceso de floculación básicamente es que después de haber aplicado el coagulante se forman unos flóculos pequeños y se hace mediante un movimiento lento del agua que choquen estas partículas de floculación o flocos. Hace que choquen estas partículas y se forme un flóculo más grande.
para que así sea mucho más fácil poder filtrarlo y dejar sin impurezas nuestra agua. Esto es un proceso químico que se hace para tratar el agua y que quede mucho más cristalina y más limpia. Listo, bueno, vamos ahora a explicar el proceso de sedimentación, que es el que sigue después del proceso de floculación. Básicamente, ¿qué es la sedimentación? La sedimentación son grandes tanques que contienen todo el flocus. Al flocus ser más pesado que el agua, lo que hace es que se van a ir al fondo y se van a quedar en los diferentes tipos de sedimentadores que uno tenga. Por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto o el de Ival, los sedimentadores que se usan son tipo colmenas o tipo placas. Tipo colmenas, como se pueden ver, son básicamente así. Y las tipo placas son placas que están de manera horizontal en el suelo. Son placas de cemento. Entonces lo que hacen estos dos sedimentadores es retener todo el flocus o toda la floculación, las partículas grandes que decíamos que chocaban y se formaban, en este caso estas, las retiene. Y luego ahí sí pasamos, después de que se forma todo este proceso y se quedan los flocus en nuestro sedimentador, se pasa al proceso de la filtración. Ya ese proceso lo va a explicar mi compañero Juan Manuel. Un paso importante o un dato importante que se me olvidó recalcar ahorita acerca de la floculación es que la floculación empieza a los 15 minutos después de haber aplicado nuestro tipo de floculante. Después de haber aplicado empieza este proceso, 15 minutos, 30 minutos después de haberlo aplicado. Ya le doy paso a mi compañero Juan Manuel. Buenas tardes, yo soy el profesor, yo soy Juan Manuel Hernández. Como ya dijo mi compañero José Ospina, voy a seguir con el paso de la filtración. La filtración es una etapa después de la sedimentación. Todavía quedan algunas pequeñas partículas finas y microorganismos en la tubería que no pudieron sedimentarse. ¿De qué se trata este paso como tal? Es cuando el agua pasa por filtros de arena y grava, pues como ya dijo mi compañero, está almacenado principalmente en los tanques y el proceso, el agua queda en la parte superior, dejando a través de capas de arena y grava las impurezas que quedan atrapadas en el agua. El agua se aclara por la parte inferior y los filtros se lavan periódicamente mediante el proceso de lavado a corriente para eliminar los sólidos atrapados en la parte de acá abajo. Ya comienza la desinfección como tal. Después sigue la parte del almacenamiento. Con la parte que voy a explicar yo, la verdad pues pudimos hacer un paro porque se acabó el vehículo. El siguiente parte es el almacenamiento. ¿Qué explica el almacenamiento? Una vez filtrada y desinfectada ya el agua de la parte de la filtración, el agua se conduce a los tanques de almacenamiento, también llamados reservorios. Estos tanques cumplen varios objetivos. El primer objetivo es regular la presión en la red de distribución, por lo tanto el agua va a quedar en las partes microorganismos que no sirven, las impurezas van a quedar almacenados ahí. Mantener la reserva a caso de alta demanda en emergencia. La reserva como tal es la reserva que queda del agua, aparte de que queda pura. Y el tercero es garantizar que siempre haya agua disponible para los usuarios. El Ival cuenta con tanques estratégicos ubicados en diferentes zonas de la ciudad para asegurar la cobertura continua. Ya después de este paso del almacenamiento, donde quedó toda el agua y toda la reserva pura, sigue la desinfección. Antes de llegar a los tanques de almacenamiento, el agua pasa por un proceso de desinfección. Como tal, está el tanque.
por acá digamos que baja el agua, y acá seguiría como el proceso de la desinfección, que elimina pues los virus, bacterias y parásitos que están almacenados o tal vez puedan tener el agua. El método más usado en el lugar es la cloración, porque el cloro no solo desinfecta en el momento, sino que deja un residual de cloro que protege el agua durante su distribución por las tuberías. Entonces acá en este proceso pues ahí estarían como las partículas de cloro para pulir y mejorar pues el agua. La dosis de cloro debe ser controlada lo suficiente para matar los microorganismos, pero sin excederse para que el agua no tenga mal olor ni sabor. Listo. Profe, básicamente yo quiero complementar un poco acerca de lo que dijo mi compañero Juan Manuel, ya que también hicieron falta agregar unas cositas, pues me gustaría agregarlas. Listo, básicamente una de las cositas que faltó agregar, voy a hacer el diagrama a mano porque pues como comentaba él, tuvimos un problema con el video y entonces vamos a hacerlo a mano. Básicamente, después del proceso de sedimentación, coloquémosle sedimentación, seguía un proceso que es el manejo de lodos. Tal vez, o no recuerdo, la verdad, creo que en la práctica a nosotros no nos explicaron esta parte, que es el manejo de lodos. ¿Qué es el manejo de lodos? Después de haber hecho todas estas limpiezas, todo este tratamiento del agua, obviamente se acumula suciedad y lo del tratamiento de los lodos, lo del manejo de los lodos, básicamente es un espesador y ya cuando se desecha el espesador y el desecho. Básicamente lo que se tiene son unos tanques donde se acumula todo esto. Se hace un proceso de secado, se hace todo el proceso de secado para después, en algunos casos se reutilizan estos para procesos agrícolas y demás. En este caso, pues no sabría decirte, pero yo creo que se puede botar a un espacio adecuado para que no contamine el medio ambiente, ya que pues también contiene algunos químicos, entonces yo creo que se trata de una manera y se tira a un vertedero que esté autorizado para ello. Esta era una parte que quería explicar porque es muy importante. Estos tanques donde se guardan todo lo que es el manejo de lodos o suciedad se lavan 2 veces al año básicamente. Yo sí me acuerdo de esa parte que nos explicaron, que había unos tanques que se lavaban solo 2 veces al año. Básicamente nos hablaban de esto, pero pues no nos explicaron muy a detalle, o yo no recuerdo de como tal cómo se trataban. Pero pues uno investigando allá y busca cómo se hace el proceso. Otra cosa que quería agregar era en el proceso de filtración del agua. Ese proceso de filtración básicamente se utilizan 6 filtros que están trabajando constantemente. Con base en lo que nos explicaron allá y con lo que también pudimos observar el día de la práctica de colibrí, pues los filtros son filtros normalitos que contienen arena, grava, carbón, etc. Quería explicar eso, pues ya que mi compañero lo explicó muy rápidamente, quería aclarar eso, que se trataba de que son 6 filtros los que funcionan constantemente para la filtración del agua, que queden todas las impurezas allá. Para esto pues se utiliza entre 15 a 20 minutos y obviamente funcionan con aire y con gas, los filtros ya mencionados. Listo, otra cosita muy importante era que en la parte de los filtros se hace un muestreo, se toman unas muestras que se llaman muestras post filtro, que se hacen para saber el estado del agua en laboratorio. Es un paso muy importante, ya que pues ahí nos dice si pasó alguna impureza de más, si los filtros ya están bastante sucios y demás.
Luego tenemos otra cosa que quería aclarar de la desinfección, eran datos muy puntuales de los que se utilizan en el IVAL. En el IVAL básicamente estamos utilizando para desinfectar cloro gaseoso. También estamos utilizando una cantidad máxima de 2 miligramos por litro. Y se utiliza, y bueno, y se sabe que queda un residuo de 0.3 miligramos por litro de este mismo cloro. Y ya después de haber hecho todo este proceso, lo que sabemos es que se toman 10 muestras de nuestro tanque de aguas claras, que son los tanques subterráneos donde se almacena ya el agua totalmente tratada. Básicamente se toman 30 muestras en 10 puntos distintos. Se toman 30 muestras en 10 puntos distintos y son las que se mandan a analizar con la Secretaría de Salud del manejo del agua de toda la ciudad. Son reglamentos ya estrictos, se toman esas 30 muestras, se analizan en laboratorios y se le da el visto bueno si la empresa está básicamente produciendo agua totalmente para el consumo humano. Ya sigue mi compañera Melanie Rivera, le damos paso a ella, ya ella te va a contar yo creo que cosas más teóricas de cómo es todo el proceso, ya que nosotros con mi compañero Juan explicamos más cómo funcionaba la planta, cómo era el proceso químico, táctico de todo, cómo funcionaban las máquinas, etc. Muchas gracias. Listo. Continuando con lo que les hablaban mis compañeros sobre la planta de tratamiento del agua en La Pola, que abastece entre el 80 y el 85% pues, del total de la población en Ibagué, que es bastante, la verdad. Podemos decir que pues se rige bajo cierto marco legal, ¿no? Esa planta debe regirse pues, bajo unas normas, unos permisos y pues algunos que otros cuestiones de ley en cuanto pues podemos decir que pues en Colombia el agua potable es un servicio público que es esencial y pues como les venía diciendo está regulada bajo lo que es un marco legal bastante estricto porque es la salud pública. Tenemos que pues el decreto 1575 del 2007 establece que pues el sistema de protección y control de la calidad del agua para el consumo humano, protección y control de la calidad del agua para el consumo humano, 1575 del 2007. También se rigen bajo lo que es la resolución 2115, 2115-2007, quien fija lo que son los parámetros de calidad del agua, ¿no? Habla donde la turbiedad debe ser menor o igual a unidades de turbiedad, en cuanto al color debe ser menor o igual a 15 pt/co, el pH, el pH pues se maneja entre 6.5 y 9, y el IVAL lo maneja entre 8 y 8.3, y la ausencia total de lo que es el E. coli. En cuanto a otros regimientos, la resolución 030 del 2017, esta pues lo que hace es actualizar los criterios técnicos de diseño y pues operación de plantas de potabilización. También por último, así por encima tenemos, pues, no por encima, pues tenemos el decreto 1076 del 2015. Este lo que hace es regular las condiciones físico-químicas
de lo que son las fuentes hídricas y lo que es su manejo ambiental. Bueno, podemos decir que en este marco legal se inscribe el IVAL, que pues además cuenta con lo que son otras certificaciones, lo que es el ISO 9001, que es de la gestión de la calidad, el ISO 14001, que es sobre la gestión ambiental, el ISO 45001, que habla sobre pues la seguridad y salud en el trabajo. También es muy importante el ISO 17025, lo cual acredita el laboratorio del IVAL, que es donde se muestran las tomas, pues para que todo esto, donde se recolectan las muestras, pues para que todo esto siga siendo válido y legalmente funcional, ¿no? También salubre. Bueno, podemos decir que esto significa que la operación de la planta de tratamiento de agua, el PETAF, está alineada no solo con la normatividad nacional, sino que pues también está alineada con lo que son los estándares internacionales de la calidad y la confiabilidad. Continuando, tenemos lo que es el control de la calidad. El control de la calidad desde la coagulación. Tenemos lo que es el control de la... Listo. La calidad del procesamiento y el tratamiento. Podemos decir que el control de calidad en el IVAL se realiza pues en el laboratorio, el que está acreditado, como les acabo de decir, por el ISO 17025. Allí es donde se monitorean lo que son las variables físico-químicas, los que le veníamos hablando ahorita sobre pues la calidad, las físico-químicas, la turbidez, el color, su pH, su conductividad, su temperatura y los caudales. Bueno, aquí se manejan las variables microbiológicas como lo es el coliformes y el E. coli, que siempre deben ser cero, es muy importante. Bueno, y también pues las variables operativas, como lo son pues como lo son las dosis de coagulantes, el cloro residual y pues y pérdida de carga en los filtros. En cuanto a las mediciones en la planta deben ser diarias deben ser diarias y semanales. En la red se manejan 30 puntos de muestreo en los 10 distritos. Lo que sigue y lo que cumple pues con la que es la resolución 811 del 2008. Bueno, aquí el desempeño podemos decir que se mide con el IRCA, el IRCA es el índice de riesgo de calidad del agua. Bueno, el IVAL, pues podemos decir que el IVAL se mantiene en nivel sin riesgo, maneja un riesgo menor al 5%, que vendría siendo pues lo que se maneja casi siempre en el error de resultados. Y pues todos estos resultados se reportan al CIVICAP, que vendría siendo lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua. Esto, podemos decir que esto confirma que el IVAL cumple con la resolución 2115 y con el decreto 1575 del 2007, lo que pues está garantizando agua potable y segura para la ciudad.
en cuanto a gestión ambiental, podemos decir que, podemos decir en gestión ambiental que una planta de tratamiento no solo produce agua limpia, sino que también genera residuos que pues deben gestionarse, ¿no? En el PETAP, en la planta de tratamiento de agua de la Pola, se producen lo que les venían hablando mis compañeros, ¿no? Lo que son los lodos provenientes pues de la sedimentación y los retrolavados, los cribados y pues y arenas, los retirados en rejillas y pues los retirados en los desarenadores. En cuanto a los residuos químicos, como envases de coagulantes y cloros y aguas residuales con sólidos suspendidos tras el lavado de filtros. Bueno, ¿cómo maneja esto el IVAL? Los maneja pues de forma controlada. Podemos decir que los lodos pasan por espesamiento y deshidratación mecánica antes de disposición final en sitios autorizados. Podemos decir que se está estudiando la posibilidad de aprovecharlos como una enmienda agrícola, pues siempre que cumplan con lo que es con la normatividad ambiental, ¿no? En cuanto a los envases químicos, pues podemos decir que estos se entregan a los gestores autorizados, pues según lo exige el decreto 1076 del 2015, si no estoy mal. Bueno, podemos decir que esto demuestra que la gestión ambiental del IVAL sí está alineada con lo que son pues las certificaciones que es la ISO 14001 y con las normas nacionales, que pues es uno de los puntos más importantes, ¿no? ¿Qué podemos concluir nosotros? Bueno, nosotros podemos concluir que el PETAP o la planta de tratamiento de agua en la Pola pues garantiza que el agua que llega a los hogares cumple con el IVAL cumple con los requisitos de lo que es la resolución el IVAL sí cumple con los requisitos de lo que es la resolución 2115 del 2007, que mantiene una turbiedad menor o igual a 2 unidades de turbiedad, el color menor o igual a 15 PTCO y pues la ausencia del E. coli, ¿no? En cuanto a cada etapa del proceso, lo que es la coagulación, lo que les hablaba a mis compañeros, la coagulación, la floculación, la sedimentación, la filtración y la desinfección, eso pues cumple una función indispensable en lo que es el diseño de la planta, junto con una operación cuidadosa y lo que es más importante aún, creo yo, es un laboratorio acreditado que pues es lo que asegura la confiabilidad del sistema. En el IVAL, pues como en todo proyecto, aunque pues persisten retos relacionados con la variabilidad de lo que es las fuentes hídricas, la eficiencia, la energética y pues el manejo ambiental de lodos, podemos decir que a la final es una percepción general que es positiva. Podemos decir que el IVAL cumple con la normatividad porque la cumple, presta también un servicio confiable y además de eso garantiza un agua segura para la ciudad de Ibagué. Muchas gracias por la atención, esto sería todo.